Hola, hola, bienvenidas a Florece desde el Alma Podcast, un espacio creado con la intención de que juntas emprendamos un camino hacia nuestra mejor versión. Yo soy Natalie de Freitas, tu host, coach y escritora. Una vez más quiero agradecerles por todo el apoyo que han tenido conmigo en este espacio. Me llena el corazón de mucha felicidad cuando comparten conmigo lo que sintieron, lo que aprendieron o esa palabra que les hizo clic al escuchar X episodio. De verdad, mil gracias. Sin ustedes este espacio no sería posible. Mil y millones de gracias. Y bueno, ya sin más nada que decir, sé que en una oportunidad ya les hablé acerca de nuestra niña interior. Si no has escuchado el episodio anterior donde hablo de este tema, te voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que vayas y lo escuches. Quiero hablarte nuevamente de este tema, ya que muchas cosas de las que hoy en día no logramos manifestar o avanzar es debido a nuestras heridas de la infancia. Antes de irme de lleno a hablarle acerca de esas heridas o cuáles son esas características de esas heridas de la infancia, quiero ayudarte a reconocer cuáles de esas heridas es la que más resuena contigo. En total son 5 heridas y te cuento que la gran mayoría de nosotros tenemos al menos una de ellas. Puedes que tengas varias, pero por lo menos una vas a tener. Una vez que nos hacemos consciente de ello, el camino de la sanación y de la liberación de esa carga energética será mucho más fácil y ligera al momento de hacerle frente. Si pretendes ignorar esa herida, hacerte la vista gorda, pues ya vas mal, o mejor dicho, seguirás mal. A los miedos hay que enfrentarlos, a las emociones hay que reconocerlas, por algo la vida siempre va hacia adelante. Pero para que el camino sea ligero, debemos soltar los pesos, el pasado, la culpa. Hay que vivir la vida lo más ligero de equipaje posible. Y esto no se logra ignorando, sino poniendo cada cosa en su lugar. Si no, más tarde lo volverás a encontrar ahí en el medio de tu camino, obstaculizando tus pasos. Así que voy a hablarte de las características de estas 5 heridas y cómo ha estado afectando tu yo adulta, bloqueando tu campo energético y, por supuesto, con ello lo que son tus manifestaciones. Es por eso que muchas veces quizás te veas por ahí buscando mil y un rituales para poder manifestar, que si el método Texla, el método del susurro, la carta al universo, que si haces yoga, que si meditas, que si intencionas tu agua, que si intencionas cada día que amanece, que si no te pierdes ningún portal, que si la luna, que si aquello, que si esto, que si pacatín, que pacatán, en fin. Y luego terminas diciendo que la ley de atracción no funciona. Y ojo, la ley de atracción siempre va a funcionar. El tema aquí, que si quieres manifestar, que si quieres co-crear con el universo tu vida soñada, tú tienes que estar bien desde adentro, no algo superficial que si te preguntan, oye, ¿cómo estás? Tú vienes y dices, sí, súper bien, pero si vemos dentro de ti, muy en el fondo, muy dentro de ti, pues resulta que te está consumiendo el dolor. Entonces, tienes que hacer las paces con tu pasado. Y cuando digo hacer las paces con tu pasado, es ir hasta la infancia, a esa etapa donde según lo que vivimos con nuestros familiares o con lo que nos dicen, determina gran parte la mujer que hoy soy. Y más si yo no me hago consciente de todo esto, ya que de 0 a 7 años, máximo 8 años, tú vives de forma inconsciente. Es donde aquí se desarrolla tu personalidad, tus hábitos, tu percepción del mundo y pues obvio esto viene de la imitación de tus padres o de ese adulto que te crió, que te educó.
Por eso es bien importante que para manifestar primero debemos reconocer cuál es nuestra herida. El objetivo de este episodio es ayudarte a que tomes conciencia para que reconozcas esa herida y puedas empezar a trabajar y así puedas poner en marcha todas esas herramientas o todos los ejercicios que te he estado compartiendo a lo largo de todos los episodios que he estado subiendo acá en este podcast. La primera vez que yo escuché acerca de todo esto de las heridas infantiles fue en la universidad cuando yo estaba estudiando para ser docente de inicial, preescolar, de jardín de infancia, de parvulería, como le digan en tu país. Nosotros lo que más estudiamos era psicología, con lo que más nos íbamos a enfrentar ya estando en la práctica, pues precisamente era con los procesos psicológicos por lo que pasan los niños y niñas. Yo recuerdo haber visto este tema en toda mi carrera y este tema es súper interesante y súper revelador, pues una vez que entiendes el por qué te comportas como te comportas, el por qué repites tantos patrones, que todo esto va a tener sentido que viene desde la infancia. Y eso de alguna manera afecta nuestro presente y por supuesto nuestro futuro, ya que como adultas es común arrastrar estos dolores reprimidos de la infancia. Y si no sanamos estas heridas, seguirán repitiéndose. Recuerda que quien se está relacionando con los demás no eres tú, sino esa niña herida. Y lo que no se sana, se repite. Ahora sí, te voy a hablar acerca de las características de esas 5 heridas. La primera herida es la herida del abandono. Esta es una de las más común y mayormente es causada por el sexo opuesto. Es decir, si eres mujer, te la causó papá y si eres hombre, te la causó mamá. Para quienes han experimentado abandono en su infancia, la soledad es su mayor enemigo. La falta de afecto, compañía, protección y cuidado les marcó tanto que se encuentran en constante vigilancia, en constante preaviso para no ser abandonados y sienten un temor extremo a quedarse solos, a quedarse solas. Las personas marcadas con la herida del abandono muestran esa carencia afectiva en sus relaciones personales y, por supuesto, en sus relaciones afectivas. En muchas ocasiones sufren de dependencia emocional e incluso toleran lo intolerable con tal de no quedarse solas. En otros casos, dependiendo también de su personalidad, tomarían ellos la iniciativa de abandonar a las demás personas como un mecanismo de protección por temor a revivir la experiencia del abandono que vivieron cuando eran niños o cuando eran niñas. Las heridas de abandono se sanan trabajando el miedo a la soledad. Esto se consigue pasando tiempo de calidad con nosotras mismas, realizando actividades que nos gusten, tomándonos unos días de spa, unas vacaciones, un cafecito, leyendo. Busca aquello con lo que te sientas cómoda, con aquello que te gusta, con aquello que te hace sentir feliz, practicando siempre el autocuidado. Eh, para estas personas que sufren de esta herida, hay que derribar esas barreras invisibles del contacto físico y emocional. Es el niño interior y no el adulto quien teme que lo dejen. Entonces, este punto es importante tomarlo en cuenta. Por eso hay que fortalecer la autoestima para evitar caer en el autosabotaje. Es necesario conectar con nuestro niño interior y abrazarla para que se sienta segura y sea capaz poco a poco de disfrutar de esos momentos de soledad. La forma de evitar esta herida de abandono, si eres mamá, si eres papá, es compartir con nuestros hijos tiempo de calidad.
dialogando a menudo con ellos, prestando atención consciente a sus demandas afectivas y practicando la escucha activa. La segunda herida que tenemos es el miedo al rechazo. Esta herida puede venir producto de embarazos no deseados porque la mamá no tuvo el apoyo de papá, también porque fue producto de una violación. El miedo al rechazo es una de las heridas más profundas porque implica el rechazo hacia nuestros pensamientos, hacia nuestros sentimientos, hacia nuestras vivencias, el rechazo a nuestro amor e incluso a nuestra propia persona. Tiene un origen en experiencia de no aceptación por parte de los padres, por familiares cercanos, abuelos, hermanos, tíos y también de amigos, a medida que el niño, por supuesto, va creciendo. Cada niño o niña recibe señales de rechazo y que crece en su interior la semilla del autodesprecio. Piensa que no es digna de amar ni de ser amada y va interiorizando este sentimiento, interpretándolo como, como que todo le sucede a esa persona, a ese niño. Así llega un momento en que la más mínima crítica le va a originar un sufrimiento y para compensarlo va a necesitar el reconocimiento y la aprobación de los demás. La herida del rechazo se sana empezando a valorarse y a reconocerse, obviando los mensajes de crítica que se hace de forma interna. Para curar su cicatriz es saludable trabajar lo que son las inseguridades, ganar mayor confianza en nosotras mismas y comenzar poco a poco a sentirnos más capaces. Es necesario conocerse, respetarse y quererse a uno mismo. Si eres mamá, si eres papá, para prevenir esta herida es importante que tratemos siempre con respeto a nuestros hijos y le infundamos seguridad en sí mismo y autonomía en la toma de decisiones. También es relevante enseñarles a recibir las críticas constructivas y descartar las destructivas en base al amor propio. Luego, nuestra tercera herida es la herida de la humillación. Mayormente son personas que justifican el dolor. La herida de la humillación se abre cuando el niño o la niña siente que sus padres lo desaprueban, lo critican, afectando esto directamente su autoestima, sobre todo cuando lo ridiculizan en público ante sus amigos. Dichos niños construyen una personalidad dependiente. Están dispuestos a hacer cualquier cosa por sentirse útiles y válidos, lo cual contribuyen a alimentar más su herida, ya que su propio autorreconocimiento depende de la imagen que de él o de ella tengan los demás. Quien ha sufrido la humillación de pequeño tiene dificultades para expresarse ya en la parte adulta, ¿no? Y es especialista también en ridiculizarse a sí mismo. Se considera mucho más pequeño, mucho más pequeña, menos importante y menos digna, menos valiosa. Son personas que tienden a olvidarse de sus propias necesidades para complacer a los demás y ganarse así su cariño, su aprobación y su respeto. Esta herida se sana soltando la pesada carga que el humillado lleva en su espalda. Se consigue mediante el perdón hacia las personas que lo dañaron, que lo lastimaron, haciendo las paces con el pasado para poder comenzar a valorarse como la persona que realmente es, aquella de la que solo ella es responsable como adulta. La crianza respetuosa, el trato empático y afectuoso y saber establecer límites con respeto evita que nuestros hijos sufran las consecuencias de la humillación durante su infancia y en la edad adulta. Luego tenemos la herida de la injusticia. Esta
esta herida o estas personas se caracterizan por hacerse siempre las víctimas. Las personas con esta herida de injusticia se origina cuando los progenitores son fríos, son rígidos, imponiendo una educación autoritaria y no respetuosa hacia los niños. La exigencia constante genera en ellos también sentimientos de ineficacia, inutilidad y la sensación de siempre ser injusto las cosas que les sucede. Esta herida emocional genera adultos rígidos que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas. Les cuesta aceptar puntos de vista y de formas de ser diferentes a las suyas. Dan mucha importancia a las creencias y a los valores, expresando sus opiniones y juicios morales como verdades absolutas y extremas. Sus intenciones suelen girar en torno a ganar poder e importancia, siendo fanáticos del orden y del perfeccionismo. La forma de curar esta herida es trabajar la rigidez mental, cultivando la flexibilidad, la tolerancia y la confianza hacia los demás. Si eres mamá, si eres papá, se previene desde la infancia trabajando en los niños el respeto por la diversidad y la tolerancia, practicando la crianza respetuosa, la empatía, la expresión de sentimientos y el intercambio de opiniones e ideas. Y luego, por último, tenemos lo que es la herida de la traición. Se da en niños, niñas, cuando se enteran que su progenitor engañó o les fue infiel a su mamá o a su papá. La herida de la traición surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres que no ha cumplido una promesa. Por eso es que se refleja mucho en esos niños, niñas que han crecido viendo unos padres, una relación de infidelidad. Esta situación, sobre todo si es repetitiva, genera sentimientos de aislamiento, de desconfianza. En ocasiones, dichas emociones pueden transformarse en rencor cuando se sienten engañados por no haber recibido lo prometido, o envidia cuando el niño no se siente merecedor de lo prometido y otras personas sí lo tienen. Esta herida emocional construye una personalidad fuerte, posesiva, controladora, desconfiada. Predomina en la persona la necesidad de tener el control absoluto de todo para así no sentirse estafado, no sentirse estafada, engañada, desilusionada. Son personas que dan mucha importancia a la fidelidad y a la lealtad, pero que suelen distorsionar ambos conceptos. Son posesivas en extremo, son posesivos en extremo, al punto de no respetar la libertad, el espacio ni los límites de los demás, no dejándoles a veces ni siquiera respirar. Para sanar esta herida, si eres mamá, si eres papá, hay que trabajar la paciencia, la tolerancia, la confianza y la delegación de responsabilidades en los demás. Para evitársela a nuestros hijos debemos no prometer en vano, mostrarnos coherentes en palabras y en actos y cumplir siempre con las promesas que le hacemos. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuál herida resonó contigo que tú crees que posees? Como te dije, todos tenemos al menos una herida. Puedes tener más también, pero al menos una siempre va a ser más predominante. En mi caso, te confieso que yo he estado trabajando en todas. Tuve una niñez muy complicada. Un padre quien me maltrató emocional y verbalmente. Y eso, por supuesto, generó rechazo, humillación, abandono. También fue un hombre infiel. Ya ahí está también la parte de la traición. Uy, no. De verdad que me tocó rudo. Y si has escuchado anteriormente mis otros episodios,
Sabes también que pasé por una violación, un intento de suicidio. Wow. Pero bueno, aquí estamos construyendo mi mejor versión, siendo un canal de aprendizaje y motivación para ti que me estás escuchando. Y entonces, siguiendo acá el tema, para poder curar la enfermedad, tienes que detectarla. Por eso les dejé algunas recomendaciones de cómo sanar estas heridas y también de cómo prevenirlas. Por eso, cuanto más sana tu niña interior, más segura está la mujer, más fácil se te será co-crear con el universo y por añadidura empezarás a manifestar. Así que pues nada, esto es todo, súper corto pero conciso. Me era súper importante aclarar estas heridas para así y tengas una guía de cómo poder sanarlas y por supuesto, como bien te decía, manifestar esa vida soñada. Así que pues nada, si con alguna de estas heridas resonó contigo, si te sientes identificada con alguna y quieres saber un poco más de cómo sanarla, puedes escribirme un DM y con gusto te voy a poder ayudar. Así que una vez más, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarme hasta el final. Vamos a seguir, por supuesto, la dinámica que hemos estado haciendo en los últimos episodios, donde vamos a dejar un emoji en uno de los posts que quieras o me mandas un emoji a mí en DM. Y a ver, vamos a ver qué emoji será en esta ocasión. A ver, ya, lo tengo. ¿Sabes ese corazoncito que tiene como una curita, como una venda? Pues qué mejor emoji que ese para identificar este tema de las heridas. Y pues nada, nos escuchamos en un siguiente episodio. Y recuerda que al final siempre será primavera para quien florece desde el alma. Bye bye. Besos. ¡Mua!